El papel temblando en las manos de Mavis Lever contenía 23 letras dispuestas en grupos de 5 sin sentido alguno para cualquier otra persona en Gran Bretaña. Pero ella acababa de demostrar que no eran sin sentido en absoluto. 15 de marzo de 1941 y la joven matemática de 25 años había roto el código naval italiano. Sabía exactamente lo que decían esas letras y lo que significaban la flota de batalla italiana. Navegaba directamente hacia una trampa. Corrió por el pasillo de la mansión reconvertida pasando junto a salas, donde decenas de otras jóvenes se inclinaban sobre hojas llenas de frecuencias de letras y cálculos de probabilidad, y junto a las puertas cerradas donde las máquinas bomb hacían ruido mientras probaban miles de posiciones de rotores por hora. Entró de golpe en la oficina de Dilly Knox sin llamar. «Dilly, Dilly, lo tengo», gritó. Knox, el veterano criptoanalista que ya había roto variantes de Enigma antes de la guerra, levantó la vista de su escritorio. Tomó el descifrado, lo leyó, y su expresión cambió. Ese fue el momento que definiría Bletchley Park, repetido cientos de veces durante 4 años de guerra. El instante en que el galimatías se transformaba en significado. Cuando lo imposible se volvía rutina, cuando los descifradores británicos lograban leer los pensamientos más secretos del enemigo. Pero nunca dejaba de ser impactante porque lo que leían era muchas veces más terrible de lo que nadie había imaginado. El camino hasta ese momento había comenzado en una mansión en Buckinghamshire, que el gobierno compró en 1938 por 5.500 libras. Bletchley Park se encontraba a unos 80 kilómetros al noroeste de Londres, lo bastante cerca de la capital para coordinarse, pero lo bastante lejos para estar a salvo. La mansión victoriana de ladrillo rojo parecía una casa de campo particularmente fea. En septiembre de 1939, albergaba la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifras y a unas 200 personas a las que se les había encomendado una tarea imposible romper enigma. Leer las comunicaciones militares alemanas. Hacerlo antes de que Gran Bretaña perdiera la guerra. La máquina Enigma parecía una máquina de escribir dentro de una caja de madera. Al presionar una tecla, la corriente eléctrica pasaba por un panel de conexiones, luego por 3 rotores, que podían disponerse en cualquiera de 60 posiciones diferentes cada uno, con 26 posiciones iniciales posibles. Una bombilla iluminaba una letra. Ese era el cifrado. Los rotores avanzaban con cada pulsación cambiando la encriptación constantemente. La matemática era asombrosa, con 3 rotores seleccionados de un conjunto de 5 más. Las conexiones del panel Enigma tenía más de 158 millones de combinaciones posibles. Los alemanes creían que era irrompible. Estaban equivocados. Pero por muy poco. Los criptanalistas polacos habían roto las primeras versiones de Enigma en 1932, trabajando en secreto durante 7 años. En julio de 1939, con la invasión alemana inminente, compartieron todo con la inteligencia británica y francesa. Entregaron réplicas funcionales de Enigma, sus métodos, sus descubrimientos. Fue uno de los regalos de inteligencia más trascendentales de la historia. Pero los alemanes siguieron mejorando el sistema, nuevos rotores, configuraciones más complejas. El Enigma naval añadió un 4º rotor, y cada cambio significaba empezar desde cero. Alan Turing llegó a Bletchley en septiembre de 1939. Con 27 años y ya reconocido como un matemático brillante, observó el problema de Enigma de un modo distinto a los demás. La fuerza de la máquina era su variabilidad, pero esa variabilidad seguía reglas. Y las reglas podían explotarse. Diseñó la bomba, una computadora electromecánica capaz de probar miles de posiciones de rotores, rápidamente buscando contradicciones. Si una configuración producía combinaciones imposibles de letras, se descartaba y se probaba la siguiente y la siguiente. La primera bomba, llamada Victory, comenzó a operar en marzo de 1940. Medía casi 2 metros de alto, más de 2 metros de largo, pesaba 1 tonelada y sonaba como 1000 agujas de tejer clicando al mismo tiempo. Al principio funcionaba lentamente, luego más rápido conforme se construyeron más bombas,
y los criptoanalistas refinaron sus técnicas. La primera ruptura significativa del enigma del ejército alemán llegó en enero de 1940. El mensaje descifrado era trivial, un informe meteorológico, pero demostró que el sistema funcionaba. Durante los meses siguientes llegaron más descifrados, órdenes de movimiento, requisiciones de suministros, informes de bajas. Cada mensaje descifrado se llamaba un flimsy, porque se imprimía en papel delgado que podía destruirse fácilmente si era necesario. Gordon Welchman, matemático de Cambridge, leyó esos primeros flimsies y notó algo que los criptógrafos más puros habían pasado por alto. Los mensajes formaban una red. Las unidades informaban a sus cuarteles generales. Los cuarteles generales emitían órdenes a las unidades. Los mismos indicativos aparecían una y otra vez. Si se trazaban esas relaciones, se podía predecir dónde buscar nuevos mensajes, qué pistas CRIPS podrían funcionar y cuáles enlaces eran los más valiosos. Así, Gordon Welchman creó todo un sistema de inteligencia en torno a los descifrados. Lo llamaron análisis de tráfico: quién hablaba con quién, cuándo y con qué frecuencia. A veces los metadatos eran más valiosos que el contenido mismo de los mensajes. Para mayo de 1940, mientras Alemania invadía Francia, Bletchley ya lograba leer con cierta regularidad parte del tráfico de la Luftwaffe. No todo ni con rapidez, pero lo suficiente para anticipar grandes operaciones aéreas, lo suficiente para marcar la diferencia. Los mensajes en sí eran sorprendentemente directos. Las comunicaciones militares alemanas eran profesionales, eficientes y detalladas. No usaban códigos dentro del cifrado. Confiaban plenamente en la inviolabilidad de Enigma, así que escribían con franqueza. Los pilotos de la Luftwaffe informaban sobre sus objetivos, su carga de bombas, su combustible restante. Las unidades del ejército describían sus posiciones bajas y necesidades de suministro. Los alemanes le estaban diciendo todo a los británicos, sin tener idea de que alguien los escuchaba. Krug Alexander, campeón de ajedrez reclutado por Bletchley, describió después la experiencia de leer esos descifrados. Era como jugar al ajedrez viendo todas las piezas de tu oponente mientras él no podía ver las tuyas. Pero el peso de esa ventaja era enorme. Joan Clark, una de las pocas criptoanalistas mujeres que trabajaban directamente con Enigma, recordó haber descifrado un mensaje que detallaba las bajas tras un bombardeo sobre Londres. El informe alemán era preciso, casi clínico: tantos edificios destruidos, tantas víctimas estimadas. El bombardeo había ocurrido la noche anterior. Ella misma había oído las bombas desde Bletchley, como truenos lejanos. Ahora estaba leyendo la evaluación de daños escrita por la propia tripulación enemiga. Fue algo muy extraño, dijo años después, leer el correo del enemigo mientras intentaban matarte. El verdadero avance llegó por etapas entre 1940 y 1941. Más máquinas. Bombé mejores CRIPS, libros de códigos capturados de barcos meteorológicos y submarinos alemanes que revelaban configuraciones para días específicos. Cada progreso abría nuevas ventanas hacia las operaciones alemanas. Para mediados de 1940 ya podían leer Enigma de la Luftwaffe de manera confiable. Durante la batalla de Inglaterra, el mando de cazas recibía inteligencia ultra, el nombre clave para la información derivada de Enigma sobre los ataques aéreos alemanes. No de todos los ataques, ni con mucha antelación, pero sí lo suficiente para posicionar escuadrones de cazas, evitar que los sorprendieran en tierra y saber cuándo venían los grandes asaltos. Entonces, llegó el 14 de noviembre de 1940. El descifrado llegó esa tarde, una gran operación de la Luftwaffe, planeada para esa noche. Objetivo Coventry, la ciudad industrial de las Midlands. Más de 400 bombarderos con incendiarias y explosivos de alto poder. El ataque sería masivo. Churchill enfrentó una elección imposible. Advertir a Coventry, evacuar la ciudad, mover los bomberos a tiempo. Pero eso revelaría que algo estaba mal. La inteligencia alemana investigaría. Podrían descubrir que Enigma había sido rota y toda la ventaja desaparecería. O callar, dejar que el ataque ocurriera.
proteger la fuente. Los registros históricos no son claros sobre cuánto sabía Churchill exactamente y cuándo. Pero el ataque ocurrió. Más de 500 bombarderos lanzaron 600 toneladas de bombas sobre Coventry. 568 personas murieron. La catedral medieval fue destruida. Miles de edificios quedaron en ruinas. En Bletchley leyeron los informes posteriores alemanes al día siguiente, evaluaciones detalladas del daño, autofelicitaciones por el éxito de la operación. Los criptoanalistas sabían que podían haber advertido a la ciudad, y sabían que no lo habían hecho. Peter Hilton, joven matemático en Bletchley, habló después de los descifrados que describían atrocidades. Sabíamos cosas que te harían erizar el cabello, y no podíamos contárselas a nadie, ni siquiera entre nosotros en realidad. Solo podíamos saberlo, y vivir con ello. La naturaleza de la guerra cambió cuando Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. La directiva número 21 emitida el 18 de diciembre de 1940 ya había trazado el plan. Las Fuerzas Armadas alemanas deben estar preparadas para aplastar a la Rusia soviética en una campaña rápida. La directiva se transmitió por cifrado Lorentz, que Bletchley aún no había roto. Pero una vez iniciada la invasión, las órdenes operativas volaron por Enigma, y esas órdenes revelaron algo más oscuro que una simple estrategia militar. Las Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio, seguían al Wehrmacht dentro del territorio soviético. Sus informes se enviaban por los canales de la policía Enigma, que Bletchley ya leía a finales de 1941. Los reportes eran burocráticos, precisos y horripilantes. Tantos judíos asesinados en esta ciudad, tantos partisanos ejecutados en aquel pueblo. Los números eran precisos, el lenguaje eufemístico pero claro. Los descifradores estaban leyendo un genocidio mientras ocurría. No existe registro de que alguien en Bletchley se haya negado a trabajar después de leer esos mensajes. Al contrario, ese conocimiento parecía impulsarlos a trabajar más duro. Estaban leyendo el mal en su forma más pura, y la única respuesta posible era acabar con él más rápido. Pero el cifrado más difícil seguía sin romperse el enigma naval. La Marina alemana utilizaba 4 rotores en lugar de 3, y cambiaba sus configuraciones con más frecuencia. Los submarinos del Atlántico estaban estrangulando a Gran Bretaña, hundiendo buques mercantes más rápido de lo que podían reemplazarse. En 1941, Gran Bretaña estaba perdiendo la batalla del Atlántico. Sin descifrar el enigma naval, los criptógrafos solo podían observar impotentes. El avance decisivo llegó no por las matemáticas, sino por la captura. El 9 de mayo de 1941, la Royal Navy obligó al submarino U-110 a salir a la superficie al sur de Islandia. Un grupo de abordaje lo tomó antes de que la tripulación pudiera destruir la máquina Enigma y los libros de códigos. El material capturado dio a Bletchley las configuraciones que necesitaban. En cuestión de semanas, estaban leyendo el tráfico de los U-boats. Las rutas de los convoyes podían ajustarse para evitar las manadas de lobos. Los submarinos podían ser cazados. El impacto fue inmediato. Los hundimientos cayeron, más suministros llegaron a Gran Bretaña. Pero en febrero de 1942, los alemanes introdujeron una nueva versión del enigma naval con características de seguridad adicionales. Bletchley quedó a oscuras. Durante 10 meses no pudieron leer las comunicaciones de los U-boats. Los hundimientos se dispararon a niveles críticos, más de 600.000 toneladas de barcos perdidas solo en noviembre de 1942. Los criptoanalistas trabajaron desesperadamente en nuevas técnicas más bombes. Finalmente, en diciembre de 1942, lograron volver a entrar. La batalla del Atlántico cambió de rumbo una vez más. Los descifradores comenzaron a comprender que estaban leyendo el sistema nervioso de la guerra. Cada decisión alemana, cada orden, cada informe de situación, fluía por enigma, rompiendo suficientes mensajes con suficiente rapidez. Podían ver toda la maquinaria de guerra alemana en tiempo real. Para 1943, Bletchley empleaba a 9.000 personas, la mayoría mujeres jóvenes,
reclutadas en universidades entrenadas en el secreto y asignadas a tareas específicas. Algunas operaban las bombas, otras hacían análisis de tráfico, otras traducían los descifrados o archivaban la inteligencia. La operación se había vuelto industrial. Las bombas funcionaban las 24 horas del día en largas barracas detrás de la mansión. Cada máquina probaba posiciones de rotores hasta encontrar una posible configuración, luego se detenía. La operadora verificaba manualmente. Casi siempre estaba equivocada. La máquina volvía a arrancar y continuaba la búsqueda. Cuando una configuración funcionaba, cuando el galimatías se convertía en alemán legible, la operadora sentía una oleada de triunfo. Y luego pasaba al siguiente mensaje. Sarah Baring, una operadora de bombe, recordaba. Estabas allí de pie mirando girar los tambores, y de repente se detenían y pensabas, ¿será este? Lo probabas. Y a veces sí lo era. Habías roto el código. Habías hecho algo que realmente importaba. Y entonces empezabas con el siguiente. Pero la inteligencia de más alto nivel provenía de una fuente completamente distinta. En 1940, la inteligencia británica descubrió que los alemanes habían desarrollado un nuevo sistema de cifrado para las comunicaciones personales de Hitler con sus mariscales de campo. El cifrado Lorenz era mucho más complejo que Enigma 12, rotores, infinitamente más combinaciones posibles. Los alemanes lo llamaban Geheimschreiber, el escritor secreto. Romperlo parecía imposible. Pero John Tiltman, uno de los criptógrafos más brillantes de Bletchley, encontró una grieta. En agosto de 1941, un operador alemán cometió un error. Envió un mensaje muy largo, más de 4.000 caracteres por Lorenz. El receptor pidió que lo retransmitieran. El operador lo envió de nuevo usando las mismas configuraciones, pero abrevió algunas palabras de forma diferente la segunda vez. Tiltman tenía dos versiones del mismo mensaje cifradas con la misma clave. Algo que nunca debía suceder. Pero él lo aprovechó. Extrajo el patrón de clave, le llevó meses de trabajo, pero finalmente descifró el mensaje. Eso dio a Bletchley la lógica interna del sistema Lorenz. Aunque cada mensaje usaba configuraciones diferentes, necesitaban una forma de encontrarlas rápidamente. Tommy Flowers, ingeniero del servicio postal, propuso construir una computadora electrónica, no un calculador mecánico como las bombas, sino una máquina con tubos de vacío que operara a velocidad electrónica. Sus colegas pensaron que era imposible, demasiados tubos fallarían enseguida, la máquina nunca funcionaría. Flowers la construyó de todos modos. Colossus, la primera computadora electrónica a gran escala del mundo, comenzó a operar en febrero de 1944. ENIAC, el tamaño de una habitación, usaba 1.500 tubos de vacío y podía procesar 5.000 caracteres por segundo. Podía romper un mensaje Lorenz en horas en lugar de semanas. La inteligencia que revelaba era extraordinaria. Las directivas de Hitler a sus mariscales de campo viajaban por Lorenz. Su pensamiento estratégico, sus órdenes para grandes operaciones, sus evaluaciones de la situación militar. Bletchley estaba leyendo las comunicaciones personales del Führer. Leían su orden de mantener Stalingrado a toda costa, incluso cuando el Sexto Ejército estaba siendo rodeado. Leían sus instrucciones a los mariscales del oeste sobre dónde esperaba la invasión aliada. Leían sus directivas sobre el despliegue de las armas Bo, la producción de cazas a reacción y la defensa del propio territorio alemán. Un descifrado de marzo de 1944 reveló que Hitler creía que los aliados invadirían en Passe de Calais, no en Normandía. Esa información fue crucial para la planificación del día D. Los aliados sabían que su engaño funcionaba porque estaban leyendo el análisis personal de Hitler. Los descifradores de Bletchley nunca olvidaron que estaban leyendo órdenes que matarían personas. Las órdenes alemanas significaban que las tropas enemigas se moverían a posiciones específicas donde las fuerzas aliadas las enfrentarían. Soldados británicos y estadounidenses morirían en esas batallas, pero más morirían si la guerra duraba más.
El peso ético era constante: romper los códigos más rápido, más completamente, y acortar la guerra. Pero también leer el correo del enemigo, lo cual resultaba casi antideportivo, incluso cuando el enemigo era la Alemania nazi. Estaban leyendo sobre atrocidades que no podían detener. Estaban aprendiendo cosas que nunca podrían contar. La seguridad en torno a Ultra era absoluta. Los documentos descifrados se imprimían en papel soluble en agua, que se disolvía si se intentaba quemar sin dejar cenizas. Se entregaban en cajas cerradas con llave. No se copiaban nunca. Después de ser leídos, se devolvían a Bletchley y se destruían. Solo un puñado de comandantes conocía la fuente de Ultra: Eisenhower, Montgomery y algunos altos mandos aéreos y navales, pero la mayoría de los oficiales recibían la información disfrazada como informes de reconocimiento o inteligencia de agentes. La regla era clara: nunca actuar basándose solo en Ultra, si eso podía revelar su origen. Antes de bombardear un objetivo identificado por ultraaviones de reconocimiento, lo sobrevolaban. Antes de atacar un U-boat detectado por un descifrado, un avión patrulla debía avistarlo. Los alemanes debían seguir creyendo que sus comunicaciones eran seguras. Esa disciplina se mantuvo durante toda la guerra. Alemania nunca se dio cuenta de que Enigma había sido rota. Confiaban completamente en ella, incluso mientras los aliados anticipaban cada uno de sus movimientos. Churchill recibía diariamente una caja con los descifrados más importantes. Los llamaba mis huevos de oro, y los leía con obsesión. La inteligencia moldeaba cada decisión crucial: dónde enviar convoyes, cuándo lanzar ofensivas, cómo asignar recursos. Británicos y estadounidenses no solo estaban luchando la guerra, la estaban leyendo mientras la libraban. El impacto es casi imposible de cuantificar. Los historiadores estiman que Ultra acortó la guerra entre 2 y 4 años, salvando millones de vidas. Hizo posible el día D, ganó la batalla del Atlántico, reveló debilidades alemanas que podían explotarse y fortalezas que era mejor evitar. Pero en Bletchley, quienes hacían el trabajo rara vez conocían su impacto. Rompían mensajes, los enviaban por la cadena de mando, pasaban al siguiente. Las implicaciones estratégicas estaban clasificadas por encima de su nivel. Mavis Lever, quien rompió el cifrado naval italiano antes de la batalla de Matapan, no supo hasta después de la guerra que su descifrado había permitido a la Royal Navy hundir 3 cruceros italianos y matar a 2,000 marineros enemigos, perdiendo solo 3 británicos. Sabía que había roto algo importante. No sabía que había cambiado una batalla. La mayoría de los veteranos de Bletchley no hablaron de su trabajo durante 30 años después de terminada la guerra. El Official Secrets Act los obligaba al silencio. Habían sido parte de la operación de inteligencia más exitosa de la historia, y no podían contárselo a nadie. Volvieron a la enseñanza, a la investigación, a vidas ordinarias, llevando consigo secretos que jamás compartirían. Cuando la historia finalmente se hizo pública en los años 70, el mundo supo lo que habían hecho las matemáticas imposibles, el trabajo incansable, el peso del conocimiento y la disciplina del silencio. Alan Turing, quien lo había hecho posible, había muerto en 1954 sin recibir reconocimiento público por su trabajo. Había sido procesado por homosexualidad en 1952, castrado químicamente y encontrado muerto 2 años después por envenenamiento con cianuro. La nación que había salvado lo destruyó. Los demás vivieron más tiempo, pero muchos lucharon con lo que sabían y no podían compartir. Habían leído el Holocausto mientras ocurría. Habían leído las órdenes que enviaban a millones a la muerte. Sabían cosas que habrían cambiado la comprensión pública de la guerra, y aún así, guardaron silencio porque la misión lo exigía. Peter Hilton, preguntado en sus últimos años cómo era leer esos descifrados, respondió: sabíamos que estábamos leyendo el mal puro, descrito en lenguaje burocrático, y lo único que podíamos hacer era intentar que terminara más rápido. Las pruebas físicas del trabajo de Bletchley fueron destruidas tras la guerra. Las bombas se desmontaron. Las computadoras Colossus se desarmaron y sus planos se quemaron.
El gobierno no quería que quedara rastro alguno de aquella capacidad. Incluso el propio sitio casi se convirtió en un complejo de viviendas. Pero el impacto perduró. La computación moderna traza su linaje directo hasta Colossus. Las agencias de inteligencia modernas aprendieron de los métodos de Bletchley. La idea de que el análisis matemático y el procesamiento a escala industrial podían romper códigos aparentemente irrompibles se convirtió en el fundamento de la inteligencia de señales, y la historia humana permaneció miles de personas, en su mayoría jóvenes, en su mayoría desconocidas, que leyeron los secretos del enemigo, y nunca los contaron, que cargaron con el peso de ese conocimiento, que entendieron que eran parte de algo más grande que ellas mismas. Cuando leyeron por primera vez las órdenes de Hitler, cuando descifraron el cifrado, y vieron palabras alemanas emerger del galimatías, sintieron triunfo. Luego sintieron responsabilidad, y después volvieron al trabajo, porque siempre había otro mensaje esperando, otro código por romper, otro secreto por revelar. La guerra sería ganada por soldados, marineros y aviadores, pero sería ganada más rápido y con menos bajas, gracias a lo que ocurrió en aquellas cabañas de Bletchley Park. Porque algunos jóvenes eran muy buenos en matemáticas, muy dedicados a su trabajo y muy dispuestos a cargar con secretos que nunca podrían compartir. Leían las órdenes de Hitler, leían los informes de sus generales, leían la verdad de la guerra mientras sucedía, y usaron ese conocimiento para ayudar a destruir el régimen que la había iniciado. Eso fue lo que hicieron los descifradores británicos cuando leyeron las órdenes de Hitler por primera vez. No dijeron nada a nadie durante 30 años. Guardaron el secreto, hicieron el trabajo, ayudaron a ganar la guerra. Y luego volvieron a casa y permanecieron en silencio, porque eso era lo que la misión requería. Los huevos de oro siguieron llegando hasta el final. El último descifrado de las comunicaciones militares alemanas llegó el 7 de mayo de 1945, el día antes de la rendición de Alemania. Era tráfico rutinario, detalles administrativos, la maquinaria de un régimen moribundo, que aún funcionaba hasta el último momento. Luego la máquina se detuvo. La guerra había terminado. La mayor operación de descifrado de códigos de la historia había triunfado por completo, y casi nadie sabía qué había sucedido.